es una producción exclusiva de Radiante FM. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se enseñan. Así dile. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así dile. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, República Checa. Fue un escritor de origen judío y su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal. Recibió su nombre de pila en honor al emperador Francisco José I. El escritor fue hijo de una familia de comerciantes judíos, aunque se formó en el ambiente de la cultura alemana, del cual adoptaría el idioma y al poco tiempo dominaría otras lenguas como el checo, el francés, el latín, el griego y el hebreo. Fue el mayor y el único hombre de 6 hermanas. También fue el único sobreviviente, ya que 2 de ellas murieron en la infancia. Y el resto fallecieron en los campos de concentración alemanes. La relación de Kafka con su padre siempre fue complicada y generó en el joven escritor resentimientos e inseguridades a causa de soportar abusos psicológicos y verbales. A los 36 años escribió una carta de 100 páginas, explicando a su padre los sentimientos negativos que tenía en su contra y la forma en que éste había dañado su vida. Este escrito se conoce en la actualidad como Carta al Padre. En ella, el escritor se describe como un ser dominado y aplastado por un padre tiránico, una clara relación de inferioridad que sería representada en la novela La Metamorfosis. Describe también un gran sentimiento de culpabilidad, pues sabe que nunca conseguirá ser lo que su padre quiere que sea. Carta al Padre, de Franz Kafka. Querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestarte. En parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque la explicación de dicho miedo interviene en demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y si con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito, lo haré sin duda de un modo muy incompleto porque, aun escribiendo, el miedo y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti. Y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. A ti la cosa siempre se te ha antojado muy sencilla, al menos por la forma en que has hablado de ella delante de mí y sin discriminación delante de otras muchas personas. Estas letras fueron escritas por un debilitado Kafka en noviembre de 1919 en Szelsen, una pequeña localidad ubicada al norte de Praga, durante una de las frecuentes huidas que el escritor solitario se imponía a sí mismo para estar aún más solo. Exilios como este le fueron también impuestos por los médicos, quienes luchaban por curarlo de una tuberculosis pulmonar diagnosticada 2 años antes cuando pensaba emigrar a Palestina. Hermann Kafka, padre de Franz Kafka, gozaba de una posición acomodada. Había obtenido un matrimonio ventajoso ya que su madre provenía de una familia acomodada, por lo que pudo costear una buena educación para el joven Kafka en uno de los mejores colegios alemanes de Praga. Luego de terminar el bachillerato, comenzó a estudiar química, carrera en la que solo soportó estar durante 2 semanas. Tras el primer fracaso académico, decidió ingresar a Historia del Arte y Filología Alemana,
hasta que, presionado por su padre, estudió Derecho, carrera en la que logró un doctorado en 1906, aunque nunca sintió gusto o interés por dicha profesión. En su etapa universitaria, Kafka se permitió cultivar aficiones filosóficas y literarias. En estos años leyó diferentes autores, y fue ahí donde conoció al escritor y crítico literario Max Brod, cuya amistad perduró toda la vida. Brod tenía una personalidad diametralmente opuesta a la de Kafka, quien resultaba más bien temeroso e introvertido, por lo que en este amigo mitigó su soledad y su marcada tendencia al aislamiento. La obra de Kafka se convirtió en el inicio de un proceso de renovación que transformaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Y sus narraciones se desarrollaban mediante parábolas con una serie de simbolismos en las que los protagonistas son más bien antihéroes, extraviados y confundidos en un mundo incomprensible. Acorde con la crítica literaria, las novelas kafkianas reflejan una realidad reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla, plasmando las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Se dice que era poco práctico para atender cuestiones comunes y reservado. Le resultaba enormemente difícil organizar su vida y especialmente le costaba relacionarse con las mujeres. La Metamorfosis es probablemente la novela corta más conocida del escritor Franz Kafka. En ella se encuentra un marcado elemento autobiográfico que se respira en cada línea. Al interpretar el texto, los críticos indican que en esta novela se encuentran expuestos todos los temores y miedos interiores de Franz Kafka, encarnados en el protagonista Gregorio Samsa. La obra versa sobre un hombre que despierta una mañana convertido en lo que parece ser un escarabajo. La Metamorfosis, Franz Kafka, fragmento. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? Pensó. El escritor pidió a su amigo de toda la vida, Max Brod, que quemara todos los manuscritos que no hubieran sido publicados al momento en que falleciera. Esto ocurriría el 3 de junio de 1924 en Austria, a causa de una tuberculosis que padeció por años. Queridísimo Max, he aquí mi último ruego. Todo lo que se encuentre al morir yo, en cajones de libros, en armarios, en el escritorio, ya sea en mi casa o en la oficina o en cualquier otro lugar que se te ocurra que pudiera haber papeles. Me refiero a diarios, manuscritos, cartas, ya sean ajenas o propias, esbozos y toda cosa de este género. Debe ser quemado sin leerse. También todos los escritos o notas que tú u otros tengan en su poder, tendrás que reclamárselos en mi nombre. Si no quieren devolverte cartas mías, por lo menos procura que te prometan que han de quemarlas. Tuyo, Franz Kafka. Brod decidió no acatar el deseo de su amigo. Guardó los trabajos del escritor y tras la invasión de Alemania a Checoslovaquia en 1939, Brod emigró a Palestina llevándose consigo
los invaluables manuscritos. Los publicó de forma póstuma. Siempre me han preguntado por qué no cumplí su deseo. En primer lugar, no fue una petición formal. En segundo lugar, le dije una y otra vez: si piensas que voy a destruir tus cosas, estás equivocado. En tercer lugar, un año antes, él mismo entregó 4 relatos para que fuesen publicados. Incluso en su lecho de muerte corrigió sus primeras páginas. Yo terminé el trabajo, pero las primeras hojas que están en mi poder las corrigió personalmente. En mi opinión, esa petición es la consecuencia de una depresión temporal y no debe ser considerada como su último deseo ni su última voluntad. En 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, las obras de Kafka estaban prohibidas en Checoslovaquia. Esta prohibición duró hasta 1989, cuando República Checa nació, dejando atrás el comunismo. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.